Puede pasar que al momento de hacer una prueba nos pongamos nerviosos y dudemos de un contenido. En este caso yo voy a explicar tal vez una forma diferente de acordarse de esta fórmula del vértice, que por lo menos a mí a veces se me olvida y recurro a otra estrategia para recordarlo. Hay un primer anexo de este video, este es un anexo, y el primer anexo está en el canal de YouTube, ¿cierto? Ahí está un anexo del ejercicio 29 donde explico también esto mismo, pero aquí voy a enfocarme en la explicación de lo que es el concepto de derivada y cómo a través de una derivada puedo llegar a esta fórmula, ¿cierto? Entonces, bien, fíjense que acá yo tengo dos tipos de gráficos, que los dos representan ecuaciones cuadráticas. Una de ellas es de esta forma, que nosotros vamos a llamar cóncava. Bueno, no nosotros particularmente, sino que la vida. Y esta función se llama convexa. Fíjense que esta forma es como una carita alegre, forma convexa. Y carita triste sería forma cóncava. Entonces, imaginemos que tengo una función cuadrática cóncava, ¿ya? Si es que yo tengo una función de esta característica y me fijo en mi ecuación general, me voy a dar cuenta que la es menor que 0. El a es menor que 0, por eso la función es cóncava. En este caso, al revés, el a es mayor que 0, ¿cierto? Esa es otra forma de darse cuenta si es que es cóncava o convexa. Entonces lo que yo voy a hacer es tratar de hacer rectas, ¿cierto? Pero que solamente toquen en un punto. Solamente en un punto a la función. Por lo tanto voy a tomar aquí un punto de la función y con ese punto voy a trazar una recta. Lo mismo voy a hacer acá. Y en definitiva, bueno, ahí me quedo bastante alejado. Pero voy a tratar de hacer eso mismo en en toda la función. Y si ustedes se fijan, una recta, ¿cierto? Que se expresa como y igual a mx más n. La pendiente, es decir el m, me entrega el grado de inclinación. Fíjense que las que están a este lado, ¿cierto? Al lado izquierdo, van a tener pendiente positiva, ¿cierto? Van a ir hacia arriba. En cambio, las que están a este lado de la función, al lado derecho, van a tener pendiente negativa. Entonces sería interesante preguntarnos qué es lo que pasa cuando la pendiente está acá al medio, es decir, cuando m es igual 0. Cuando yo encuentro eso, significa que voy a tener una pendiente, una recta de este tipo. Y nosotros ya dijimos que tenía que tocar en un punto. Por lo tanto, va a tocar en este punto y vamos a trazar una recta. ¿Qué punto es ese? El vértice. Entonces, la pendiente de una recta tangente a la gráfica, es decir, que toca en un punto, es igual 0. Entonces, con esa información, lo que nosotros vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a borrar esto. Vamos a tener alguna función, por ejemplo f de x igual a menos 3x cuadrado más 5x menos 33, por ejemplo. Y bueno, como esto es negativo, nosotros dijimos que los que tienen a negativo, ¿cierto? A menor que 0 son funciones cóncavas, ¿cierto? Carita triste. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a derivarla. Entonces, para expresar la derivada voy a poner un palito ahí y eso va a identificar que esta es la derivada de esta función, f de x. Y esto es muy fácil. Ustedes que lo practican 10 minutos se van a acostumbrar a hacerlo y se van a dar cuenta. ¿Cómo se deriva? El 2 pasa multiplicando, por lo tanto me queda menos 2 por 3 por x, pero ya no va a ser al cuadrado, sino que va a ser elevado a 1. ¿Ok? Acá tengo 5x. Cuando tengo esto, lo que hago es, paso multiplicando el 1, el exponente del 1. Voy a hacerlo de forma general acá. Tengo a x elevado a n y la derivada sería n por a
por x elevado a n menos 1. Esa es la forma general. Por lo tanto tengo el 2, que es mi n, pasa multiplicando y me queda menos 2 por 3 por x y aquí resto 1. Luego aquí tengo un 1, pasa multiplicando, entonces me queda más 1 por 5 por x elevado a 1 menos 1, es decir, 0. Y x elevado a 0 es 1. Y acá el término constante se cancela. Este término no lo voy a considerar. Por lo tanto, la derivada es menos 6 por x más 5. ¿Ok? Derivemos otra cosa para que comprobemos entonces cómo funciona esto. 4x cuadrado más 6x menos 20. Entonces la derivada la represento con un palito y acá el 2 lo paso multiplicando y me queda 8x. Acá me queda solamente 6, ¿verdad? Porque el x ya va a dejar de correr, conservo el signo, y el elemento constante no lo considero. Se dan cuenta que si es que ustedes hacen esto un par de veces se van a acostumbrar, y la derivada de una función al menos cuadrática no les va a costar para nada. Entonces, tengo mis dos derivadas, esta derivada y esta derivada. Entonces, ¿qué es lo que nosotros dijimos? Que una derivada representa la pendiente, el m, ¿cierto?, de una recta que es tangente y que pasa por ese punto. Es decir, que pasa por el punto o bien máximo o bien mínimo. Y cuando pasaba eso era cuando tenía esto igual a 0. Por lo tanto, esto lo voy a igualar a 0, ¿cierto? Y eso lo voy a igualar a 0 y voy a obtener el valor de x en el vértice. Entonces, si yo saco de acá mi elemento, voy a tener que x o menos 6x va a ser igual a, el 5 lo paso restando y me da menos 5, por lo tanto el x va a ser menos 5 partido menos 6 y eso es 5 sextos. Y fíjense que mi ecuación original era esta que está acá y voy a reemplazarla acá. Entonces voy a tener menos b, es decir, menos 5, partido por el doble de a, es decir, menos 2 por menos 3. Menos 2 por... perdón, aquí es solamente 2, ¿cierto? El doble de a. El doble de a sería 2 por menos 3. Por lo tanto me va a dar menos 5 partido menos 6 y esto es igual a 5 sextos. ¿Se dan cuenta entonces que el eje X es el mismo? Bien, entonces lo que vamos a hacer ahora, y con esto terminamos, es comprobar. Si es que les faltó un poquito más de ejercitación acá, pueden revisar el anexo que está en YouTube del ejercicio 29. Ahí hice un poquito más de ejercicios de esto. Y entonces lo que yo quisiera explicar ahora es lo siguiente. Tengo mi función cuadrática escrita de forma general, ¿cierto? Ax cuadrado más bx más c. Y lo que voy a hacer va a ser derivarla. F derivado de x va a ser igual a 2 veces a por x, esto de 2 baja 1, más el b queda solo, ¿verdad? Como en los ejercicios anteriores, y el término constante se me cancela. ¿Qué hago ahora? Lo igualo a 0, porque yo quiero una recta tangente a la curva que sea el máximo o el mínimo, ¿cierto? Una recta que sea horizontal. Entonces, ¿qué es lo que hago acá? El más pasa como menos, ¿cierto? Entonces me queda 2ax va a ser igual a menos b. Y este 2a pasa dividiendo y por lo tanto me queda que x es igual a menos b partido por el doble de a. Y con eso, si se fijan, obtenemos exactamente esto mismo. Menos b partido por el doble de a. Entonces, si que ustedes se olvidan de esta fórmula, pueden hacer este pequeño desarrollo y se van a acordar entonces cuál era la fórmula. Ese es el video de hoy.